acerca de la situación de los hospitales Eduardo Pereira y Carlos Van Buren en relación con el estado de permisos de obras. Sobre el particular hace presente la relevancia de aprobar el proyecto de ley que renueva el plazo dispuesto en la ley 20324, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin realización definitiva, destinados a equipamiento de deporte y salud, para poder resolver los problemas de dichos recintos que tienen diversas obras que no cuentan con permiso de edificación, lo que impide hacer nuevas inversiones, antecedentes que ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Esto dice relación, señor presidente, con el proyecto que estamos viendo sobre la materia que indiqué, respecto de lo cual se ofició a diversas entidades justamente recabando antecedentes que permitan avanzar en una fórmula adecuada para resolver el problema de que se trata. Muy bien, muchas gracias, secretario. Queremos saludar, por cierto, a quienes nos acompañan del Ministerio del Trabajo, el señor don Pedro Contador, el jefe de la Dirección de Asesoría Legislativa y Seguridad Laboral de la Subsecretaría de Previsión Social. Muchas gracias por acompañarnos, don Pedro, y como siempre también nos acompaña Janet Tapia, asesora legislativa del Ministerio de la Vivienda. Senadores, yo quería solamente plantear, no sé si hay algún tema en general, de algún tema que les interese en el contexto de la Comisión de Vivienda, porque yo tenía un punto que me gustaría pudiéramos concordar en un acuerdo de oficial al Ministerio de Vivienda, en todas aquellas ciudades donde se aplican los planes de descontaminación, en todas las ciudades, se aplica un subsidio, el subsidio térmico, que es el subsidio que busca mejorar la condición de aislación de aquellas viviendas construidas con anterioridad. En este subsidio ha calzado sin ningún problema en aquellas viviendas que vienen en el marco de viviendas subsidiadas y relativamente nuevas. Me refiero a que se han construido en los últimos 15, 18, quizás 20 años, ¿ya? Pero hay muchas viviendas en estas zonas de saturadas que son viviendas donde viven muchos adultos mayores que fueron haciendo crecer su casita en la medida que crecía su familia y haciéndolo muchas veces con esfuerzos propios. Y este subsidio, cuando se aplican en esta zona, y tengo varios casos, ¿verdad?, en este tema en la ciudad de Coyhaique, el subsidio funciona sobre un monto determinado de aplicación de metros cuadrados. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la vivienda es más grande que lo que cubre el subsidio, se les requiere a los beneficiarios un cofinanciamiento. Tengo el caso aquí de una señora, de una adulta mayor, pensionada, que su cofinanciamiento son viviendas que fueron creciendo a medida que iba creciendo la familia y al modo que pudo, ¿no es cierto? Al modo que pudo. ¿Qué es lo que pasó? Que este cofinanciamiento, en algunos casos, prácticamente hace impracticable en esas viviendas aplicar el subsidio. Y por lo tanto, esta familia, viviendo con el problema de la contaminación, viviendo con el problema de la calidad térmica, simple y llanamente tienen que renunciar al subsidio, estando a veces en el mismo boca del foco de la contaminación y en la mayoría de los casos, como digo, son adultos mayores. ¿Cuál era la idea? De poderles concitar el acuerdo de ustedes para oficiar al Ministerio de la Vivienda a objeto de poder flexibilizar el subsidio. ¿En qué sentido? De que si el monto del subsidio no alcanza obviamente para resolver el problema de la aislación térmica de toda la propiedad, que son muchos en estos casos, que al menos se aplique en aquellos espacios y dependencias que el mismo propietario beneficiario pudiera definir. Me refiero yo, por ejemplo, no sé, los usos de uso más habitual. ¿Será la cocina, por ejemplo, en mi región, que es donde se convive permanentemente? ¿Será el dormitorio donde vive la persona? ¿Será el servicio higiénico? Pero no dejar de lado, ¿no es cierto?, al resto de la propiedad en ese contexto y, por lo tanto, privar a esas familias de esa posibilidad. Yo no sé si habría acuerdo, senadores, para poder pedirle al Ministerio de la Vivienda, aprovechando que está Janet, si es factible que se estudie un mecanismo alternativo en la aplicación de ese subsidio para estos casos excepcionales de vivienda, muchas de ellas autoconstruidas, muchas de ellas de adultos mayores y que obviamente tengo el caso aquí de una familia, te lo voy a mandar Janet para que lo tengas tú en tu poder, de un caso, un ejemplo de los muchos que tengo de una adulta mayor que le viene un cofinanciamiento de 6,5 millones de pesos. Y obviamente que es imposible en su condición. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Simplemente desistirse del monto del subsidio. Entonces la idea es, como le decía básicamente, es que el subsidio se puede aplicar en aquellas dependencias que el propio adulto, que el propio propietario defina como áreas prioritarias en la cual él mismo viva. Y
lo expreso en voz alta, ¿no es cierto?, su dormitorio, su baño, su cocina, no sé, pero no perder el subsidio. ¿Habría acuerdo, estimados senadores? Sí. Le agradecemos su respaldo y entiendo que también María José se adscribe a esa firma de ese oficio. Muy bien, senador Kuchen, para pasar a la materia que nos convoca. Sí, presidente, efectivamente esto que usted plantea se presenta particularmente en la comuna de Osorno. Y por su intermedio, si es posible, quiero consultar si estos subsidios se van a extender en alguna oportunidad en la región a otras zonas que no sean las ciudades como Osorno o Puerto Montt, por ejemplo, Purranque, Puerto Vara, en Chiloé, eh, porque no tienen la condición saturada, pero sí la misma necesidad de calefacción. Gracias, presidente. Sí, correcto. Yo entiendo que el oficio, senadores, lo planteamos en términos a todas las zonas que están, ¿verdad?, en esta condición. Me refiero con lo que pasa es que está el PDA, ¿no es cierto? Los famosos, si no tiene plan de descontaminación, no tiene esta norma de este subsidio especial de aislación térmica que se da para aquellas ciudades donde efectivamente se cuenta con esa tema. No obstante eso, está el otro subsidio, ¿verdad?, que es el famoso 3PF, el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, que perfectamente, ¿no es cierto?, se pueden aplicar en aquellas ciudades que no teniendo el drama, pero sí viven con la misma condición de bajas temperaturas. Y comparto lo que tú señalas, sectores cordilleranos y en mi región. Por lo tanto, me parece bien, si le gusta, le ampliamos ese tema, ¿no es cierto?, para que el Ministerio pudiera también considerar en ese contexto algún camino para esa situación. Senadora Pascual. Sí, no, reforzando la consulta, sobre todo en este último punto, yo creo que también ver la posibilidad de estudiar que el subsidio de mejoramiento del patrimonio familiar en aquellas comunas que no están, digamos, con planes de descontaminación, también pudiera ser flexibilizado para incorporar el tema del aislamiento térmico, porque en definitiva funciona colectivamente, toda la cuadra, todas las familias, digamos, que postulan a esto, deben ponerse de acuerdo en el mismo arreglo en cada casa, en todas las casas. Entonces, buscar una fórmula que permitiera acceder también a aquello. Muy bien, me parece muy bien las acotaciones. Incorporaremos esos elementos en el oficio, ¿verdad?, referido al tema de la aplicación parcial del subsidio térmico en aquella zona con plan de descontaminación en función de la definición que hagan el propietario y lo que diga relación con la flexibilidad del subsidio del 3PF, ¿no es cierto?, para efecto de incorporar en aquellas otras demás zonas, ¿verdad?, como bien se ha señalado en este tema. Bien, acordado de esa manera, senadores. Bueno, pasando al tema que nos convoca, le voy a pedir al secretario que nos contextualice brevemente, ¿verdad?, el tema que nos está convocando. Este es un proyecto que ya está en su segundo trámite, por lo tanto le voy a pedir los detalles que lo especifique nuestro secretario, don Jorge. Presidente, se trata del proyecto que modifica la ley 20.296, que establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares. Su objetivo central es precisar el tribunal competente para conocer de las acciones derivadas de infracciones a las normas que regulen la instalación, mantención y certificación de funcionamiento de los ascensores, tanto verticales como inclinados, o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, y también asegurar que el registro de las sanciones impuestas a los proveedores de estos servicios se mantenga actualizado. La Comisión de Vivienda y Urbanismo en su minuto, cuando vio este proyecto, lo aprobó en general y en particular en los mismos términos que lo hizo la Cámara de Diputados. Pero cuando fue a la sala el proyecto, se pidió abrir un plazo de indicaciones en el cual solo se presentó una indicación de fundamentalmente del senador Navarro, que la impulsó junto con la senadora Proboste y el senador Montes, actual ministro, que tuvo por objeto abocarse a buscar una fórmula para garantizar la seguridad de los trabajadores de los ascensores, y lo que hacía esta indicación era agregar un artículo transitorio al proyecto en que se señalaba que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
dictarán en el plazo de 12 meses, posterior a la publicación de la presente ley, un reglamento a fin de garantizar y regular la seguridad de los trabajadores que realizan faenas de instalación, mantención y certificación de equipos de transporte vertical. Y después detalla algunos aspectos de lo que debía contener el reglamento y la forma en que debía procederse en la elaboración del mismo. Ahora, en la discusión que se dio acá en la comisión, a propósito de esa indicación, los senadores coincidieron en que si bien el fin de la indicación era muy loable, de hecho vinieron representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de los Ascensores a exponer, si bien era muy loable, estimaban que era inadmisible la indicación, toda vez que fundamentalmente determinadas funciones de servicios públicos, al obligar tanto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio del Trabajo a dictar un reglamento en los términos detallados que refleja la indicación, razón por la cual sostuvieron que había que buscar alguna fórmula para verificar que se cumplan las normas de protección, de haberlas, y de no haberlas, ver la eventualidad de dictarlas. Pero que este proyecto, en rigor, se refería a otro tema. Razón por la cual en su minuto se acordó invitar precisamente al Ministerio de Vivienda y del Trabajo para que emitieran su opinión, fundamentalmente en torno a las materias que consigné, señor presidente. Bien, muchas gracias, secretario. El mayor argumento que hay que señalar, ¿verdad? Como bien señalar el secretario, este es un proyecto que la Comisión lo aprobó en su minuto en los mismos términos que venía desde la Cámara y de algún modo se desestimó también la opinión respecto de esta indicación, especialmente porque un poco iba como en un sentido distinto a lo que era el objeto original del proyecto, que era básicamente establecer, regular los mecanismos que dicen relación con la instalación, mantención y funcionamiento de los ascensores. Y se pensaba que los temas vinculados al ámbito laboral eran materia de otra naturaleza. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra a don Pedro para que nos dé su opinión sobre ese particular, para poder nosotros avanzar con respecto a este proyecto, que dicho sea de paso, de acuerdo a los antecedentes generales, hoy día en Chile hay más de 44.000 ascensores y además el fuerte incremento de este tipo de instalaciones en la expansión urbana está crecientemente incorporándose. Por lo tanto, hay aquí también una necesidad de avanzar en alguna regulación que era el objeto original de este proyecto. Así que, don Pedro, muchas gracias nuevamente por su paciencia, por acompañarnos en esta ocasión y le ofrecemos los micrófonos. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a los señores y señoras senadoras y senadores. Efectivamente, bueno, nosotros somos de la opinión de que quizás es dentro de la idea matriz de este proyecto, la indicación presentada por el senador Navarro y otros no guarda relación con las ideas matrices. Sin embargo, y para la tranquilidad de la comisión, nosotros estamos tratando de hacer un diagnóstico de la situación de protección de la vida y salud de los trabajadores que prestan servicios en el área de mantención, instalación y servicio técnico de ascensores en el amplio sentido de la palabra. Para ello, vamos a recoger la información principalmente de la infraccionalidad laboral asociada a temas de seguridad y salud en el trabajo que tiene la Dirección del Trabajo, cuando desgraciadamente y con una frecuencia que no quisiéramos, trabajadores que prestan servicio en este rubro sufren accidentes generalmente fatales. ¿Ya? También estamos recogiendo la normativa comparada, ya la Biblioteca del Congreso algo recogió en ese sentido, y recomendaciones de OIT. Y en este sentido, OIT ha planteado ciertos ajustes o ciertas medidas que dicen relación con la protección de maquinaria. Y en ese sentido, lo que nosotros queremos ver si tenemos la hipótesis, pero evidentemente tenemos que confirmarla porque el diagnóstico recién se está iniciando, que efectivamente los problemas que sobre todo denuncian
las organizaciones de trabajadores del sector, dice relación con la falta de coordinación que tiene el empleador de estos trabajadores con las empresas encargadas de los ascensores donde se emplazan estas maquinarias, ¿ya? Y en ese sentido, es un tema más bien de tipo laboral, pero solamente quiero plantearlo a la comisión. En Chile existe obligaciones de la empresa principal respecto de los trabajadores contratistas, pero exige eso, régimen de subcontratación. Y lo que hay que ver efectivamente en estos casos, y eso lo vamos a ver con la Dirección del Trabajo, si se configura la subcontratación, porque en materia de subcontratación se exige que los servicios no sean esporádicos. Si son esporádicos no se configura subcontratación y por tanto no se configura las obligaciones que el artículo 183E del Código del Trabajo y 66 bis de la Ley de Accidentes imponen a la empresa principal, en este caso, entre comillas, si fuera así, la propietaria del edificio o establecimiento donde están los ascensores, respecto a los trabajadores contratistas, entre comillas, que serían los que prestan servicio. Y eso es importante para información de riesgos laborales, medidas de emergencia, primeros auxilios, que deben coordinarse esa empresa. En el evento que no se configurara con subcontratación, efectivamente lo que tenemos que resolver es cómo llenamos este vacío mediante normas, instrucciones, interpretaciones o requiere de ley. En ese sentido, me informo que la Conferencia Internacional del Trabajo el viernes recién pasado aprobó como norma fundamental del trabajo, es decir, que todos los países deben cumplir independiente o no de su ratificación, entre otros, del convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo, en cuyo artículo 17 obliga a todas las empresas, independientes si están en figura de subcontratación o suministro, como Chile exige, pero independiente, de que coordinen su accionar para que garanticen el cumplimiento de las normas preventivas. Y quizás ese sería un desafío que habría que abordar nuestra legislación, que no sería solo y exclusivamente para trabajadores que presten rubro en este sector, pero es un desafío que, si no hay subcontratación, lo que tenemos que es mejorar esta coordinación entre empresas que prestan servicios. Y creemos que ese es el principal desafío, no el único, de este rubro, pero es un tema que necesitamos tiempo para hacer un diagnóstico correcto y para saber cuál es el mecanismo general para todos los trabajadores o particular para este sector para abordarlo. Así que tengan el compromiso de que la señora ministra del Trabajo abordará este tema e informará en su momento a la Comisión de los resultados de sus conclusiones. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Pedro. Senador, ofrezco la palabra. Senador Kuchen. Gracias, presidente. Quiero consultar por su intermedio al Ministerio de Vivienda cuál es la estadística de los accidentes de este tipo que observaron, en atención especialmente al que el senador Monte ahora es ministro y debe tener esos números, en los ascensores verticales, por una parte. Y en segundo lugar, consultar cuál es la situación, no sé cómo se llaman estas, como rampas o pasadizos horizontales que tienen como el mismo sistema mecánico, estos pasadizos que existen en el aeropuerto y en algunos supermercados, en centros comerciales, que operan con el mismo sistema que tenemos en menor cantidad, pero también cada vez más. Y dice en relación, a propósito, con la evolución de la edad de nuestros habitantes, que yo creo que también van a incrementar su número considerablemente en nuestro país, tanto en edificios como en espacios abiertos, como sucede en otros países. Gracias. Me gusta eso, como que a mí no me va a tocar. Y alguien dijo que el envejecimiento comienza cuando uno nace, pero les va a tocar a los demás. Oiga, pero antes de seguir dando la palabra, se incorporó don Leonel Cancino, y le damos también la bienvenida a don Leonel. Él
es de la Dirección del Trabajo. Yo no sé si sobre este particular, don Leonel, antes de seguir dando la palabra y las consultas, quiere agregar algunos conceptos adicionales. Recién estoy ingresando. Buenos días. Tuve problemas de ingreso, pero puedo decir que sobre los accidentes que ocurren en este tipo de empresa son muy graves, generalmente mortales, y no tenemos una legislación muy adecuada al respecto. Este tipo de trabajadores está exceptuado de la ley de subcontratación. No sé exactamente lo que han conversado antes, pero es lo que podría decir en este momento. Muchas gracias, don Leonel. Janet, te ofrezco la palabra igual. Gracias, presidente. Respecto de las estadísticas, tengo las estadísticas que nosotros tenemos es del registro, por lo tanto del número de ascensores, cuántos están certificados, cuántos están instalados, etcétera. Ese tipo de datos, pero de la tasa de accidentes del trabajo propiamente tal, nosotros no las tenemos porque eso le corresponde a las mutuales, a la Dirección del Trabajo, más que al Ministerio de Vivienda. Nosotros tenemos información sobre los equipos y su mantención, que de hecho la entregó el encargado del registro en el momento que fue a la comisión. Presidente, yo tiendo a coincidir con lo que ha señalado la Secretaría en el resumen que hizo de la ley, que por una parte la moción que fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado tiene un objetivo concreto que está dado por sus ideas matrices, y en ese sentido la indicación que ha sido presentada nosotros estimamos que se aparta de las ideas matrices del proyecto y por lo tanto debiera ser declarada inadmisible. Eso porque básicamente, tal como se ha señalado, nosotros entendemos que el proyecto de ley tenía por objeto diferenciar lo que era de competencia de los juzgados de policía local de lo que era de competencia de los tribunales orales en lo penal. Y permitir además que hubiera un cierto grado de conocimiento por parte tanto de los tribunales como del Ministerio de Vivienda a través de su registro de las infracciones que estaban siendo cometidas, de tal manera de que pudieran ser ponderadas, tanto por los tribunales como por el registro, para aplicar las sanciones que correspondiera de tipo administrativo, de tipo penal, o por las faltas en el caso de los juzgados de policía local. Y ese era el sentido del proyecto. No era, no porque no estemos de acuerdo, sino que nos parece que obviamente tiene que haber una legislación lo más adecuada para garantizar la seguridad, no de estos trabajadores, sino que de todos los trabajadores, pero no correspondía al proyecto de ley. Y en ese sentido, además, entendemos que al ponerse la exigencia de que el Ministerio de Vivienda, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sean los que hagan el reglamento, también debiera ser declarado inadmisible por abordar materias propias de competencia exclusiva del Presidente de la República. Y en ese sentido también decir que nosotros creemos que todo el tema de seguridad laboral debe ser abordado por los ministerios que son competentes para ello. Y a mí me da la impresión que en este caso son, por un lado, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que veo que tienen la mejor disposición a hacerlo, y el Ministerio de Salud en lo que compete al tema de higiene y sanidad de los espacios laborales. Así que nosotros disponibles para apoyar en lo que se requiera de la información de nuestro registro, pero creemos que no corresponde aprobar la indicación que se presenta. Bien, muchas gracias, Janet. Le ofrezco la palabra, señor, para sugerirle un par de caminos a este tema. Senadora Pascual.
Gracias, presidente. Yo entiendo los comentarios más de técnica legislativa, digamos, que se están realizando. Sin embargo, me queda la profunda preocupación por la realidad concreta que están sufriendo trabajadores de mantención de este tipo de ascensores, montacargas y otros, digamos, como indica la ley. Por lo tanto, ¿qué posibilidades hay de comprometer? Y si no pueden, porque se entiende, digamos, están aquí los funcionarios tanto del Ministerio del Trabajo como de la Inspección del Trabajo, poder esperar a una sesión en donde pudiera estar la representación de la ministra, o el subsecretario, un plazo para generar un proyecto de ley que permita abordar lo que quería esta moción y que, por no estar en la idea matriz de la ley, no se puede hacer en este momento, porque la gravedad, yo creo que quedamos todos muy empatizados con lo que plantea don Leonel. La gravedad de los accidentes laborales en esta materia no son generalmente trabajadores que queden lesionados, sino que son su gran mayoría fatales. Por lo tanto, es algo que urge también subsanar, digamos, ¿no? Y no puede ser, creo yo, que por una legislación laboral que tengamos en materia de contrato y subcontrato, estos trabajadores queden exceptuados de obligaciones de mantención y de protección que me parecen fundamentales. Entonces, entendiendo, digamos, que por la vía, comillas, de el registro de las competencias de los tribunales se está tratando de proteger otro ámbito laboral y que no es la idea matriz, perfecto, pero si es factible comprometer un plazo lo más razonable posible, digamos, para tener un proyecto de ley que sí aborde esta necesidad, porque me parece que es fundamental y esa es mi consulta en concreto, presidente. Sí, muy bien. Sí, sin duda, yo creo que estamos, como bien señala la senadora Claudia Pascual, aquí frente a un tema que evidentemente amerita validar absolutamente la intención de quienes realizaron esta indicación a este proyecto, quienes ponen evidentemente el acento en temas de lo que dice relación con la seguridad de los trabajadores. Como esto no está en el contexto del objeto del proyecto, del cual también se ha hecho parte los dos expositores, particularmente don Pedro y para qué decir la asesora del ministro de la Vivienda, yo le sugeriría, me parece válido lo que plantea don Pedro, la senadora Pascual, en relación a la oportunidad. Yo valoramos también enormemente la disposición que expresa usted respecto de la necesidad de avanzar en este tema, del acopio que están haciendo de la información. Nos parece bien las expresiones que hace respecto a este convenio al 155 de la OIT también. Y lo que sí, como bien señala la senadora Pascual, aquí estamos asumiendo, porque usted señala, ¿verdad?, toda la voluntad de la ministra para avanzar en materia de regular el ámbito legislativo en torno al tema de la seguridad. Queríamos escucharlo solamente para que reafirmáramos este tema y yo poderle plantear a los senadores 3 cursos de acción respecto de este particular. Muchas gracias. Ahí está don Pedro, tiene... Sí, solo aclarar que efectivamente lo que nosotros estamos como tratando de hacer un diagnóstico para proponer una solución. Lo que no hoy día, y no es por un tema de que no tengamos la disposición, todo lo contrario, pero queremos buscar el mecanismo más viable para resolver este tema, pero necesitamos datos, necesitamos información que vamos a tratar de recopilar a través de los organismos administradores, a través de la inspección del trabajo, y sobre la base de eso vamos a definir los cursos de acción, porque pueden ser que se requiera una modificación general para la ley de accidentes para todos los trabajadores, ¿ya? Por eso mi tema, si es un tema que afecta a todos los trabajadores, tenemos que ser una ley que solucione el problema para todos los trabajadores y no solo para este sector. Quizás ellos sean lo emblemático, pero es un problema que afecta a todos los trabajadores. Entonces, ese es un primer tema. Lo segundo, que puede ser que se requieran ajustes más bien de tipo administrativos y no sea materia de ley.
Por ejemplo, el hecho de que ya el convenio 155 es una ley interna, significa que quizás podamos empezar a darle aplicación. Tenemos que estudiarlo, pero sí lo que queremos comprometernos y en el más breve plazo es a informar a la Comisión de Vivienda sobre nuestras conclusiones, ¿ya? Y sobre nuestro diagnóstico en base a la información que le advierto va a ser poca, desgraciadamente en materia en general en Chile, pero de protección de la seguridad y salud en el trabajo, no es una información que fluya a raudales, es escasa, pero a partir de esa información nosotros vamos a proponer los cursos de acción, ¿ya? El plazo va a ser el más corto posible, nosotros estamos empezando a hacer ese diagnóstico, vamos probablemente a pedirle a los colegas del Ministerio de Vivienda que nos puedan ayudar en esa tarea, sobre todo para conocer la regulación técnica propiamente tal de temas de elevadores y ascensores, montacargas, y sobre la base de eso nosotros vamos a sugerir qué camino general, particular, podemos nosotros avanzar en la medida, claro está, que sea competencia del Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo es Código del Trabajo, Ley de Accidentes, es probable que sí tengamos competencia, pero no me quiero adelantar a lo que vamos a resolver, pero va a ser en el más breve plazo, eso se lo garantizo. Bien, don Pedro, muchas gracias. Le vamos a pedir igual, tal cual como usted lo señala, lo mismo de Janet, por favor, que todos los avances en esta materia puedan, lo más probable es que esto va a caer en el ámbito de la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, si así fuese, igual, Janet, nos gustaría, don Pedro, que la Comisión estuviera al tanto de los avances en este sentido. Y bueno, aquí hay un sentimiento de fondo que evidentemente tiene mucho, y por el cual además estamos en este minuto, tiene mucho sentido respecto de la seguridad, ¿verdad?, del trabajo de estos sectores. Y como usted muy bien señala, don Pedro, en otros ámbitos probablemente, sin duda, con similares limitaciones que evidentemente habrá que resolver, y entendemos que eso requerirá algún análisis detallado, pero sí nos quedamos con la voluntad, con la disposición del Ministerio del Trabajo de avanzar, y nos vamos a quedar también muy atentos a las informaciones que nos puedan ir proporcionando. Con respecto a este proyecto, sí debemos volver a la idea original del proyecto, que es, ¿no es cierto?, lo que buscaba establecer la persecución, ¿verdad?, de las infracciones a las normas que regulan la instalación, la mantención y el funcionamiento de los ascensores, que tiene pleno sentido la norma original. Y nos quedamos, ¿verdad?, que con esta arista, sin duda, súper relevante respecto a la seguridad de los trabajadores, con el compromiso del Ministerio de Trabajo, la coordinación con el Ministerio de Vivienda, para presentar las adecuaciones, las normas que sean pertinentes, legales o administrativas, como bien señala don Pedro, para enfrentar esta situación. ¿Qué caminos tenemos para este proyecto en particular? Número uno, debemos, evidentemente, acogiendo el planteamiento que hace el Ministerio de la Vivienda, las expresiones que hace el propio Subsecretaría de Previsión Social también, el Ministerio del Trabajo, declarar inadmisible la norma, lo cual no significa que nosotros no obviamos el significado que tiene, y por eso se asumen estas tareas de llevar adelante estos estudios y ver cómo se concluye en un perfeccionamiento de esta norma. Someto, don secretario. Yo le aclaro nomás. ¿Les parece? Correcto. Senadora Pascual. Presidente, yo tengo una inquietud, entendiendo absolutamente la inadmisibilidad, pero me gustaría saber si pudiéramos, de verdad, yo entiendo lo de lo antes posible o lo más acotado posible de los tiempos, pero si pudiéramos tener un compromiso un poquito más, con un horizonte más, más concreto, porque, claro, es altamente probable, como usted dice, que el esfuerzo de resolver esta problemática radique posteriormente en la Comisión de Trabajo. Esta comisión pierda, por lo tanto, la posibilidad de seguir viendo el avance, salvo cuando llegue a sala, y por lo tanto no sé si es factible, puede ser un tema meramente formal lo que voy a plantear o algo muy pequeño, pero
poder resolver el tema de la admisibilidad cuando, con el compromiso obviamente que todos entendemos que no es admisible, pero cuando nos llegue este segundo reporte que está comprometiendo hoy día el Ministerio del Trabajo y Vivienda, digamos, como una manera también de que quede férreo, digamos, el compromiso que aquí también se expone, cuáles son las conclusiones a las que arribaron, digamos. No sé si eso es factible y si no, que por lo menos pongamos una fecha tentativa de exposición de esos resultados. Sí, yo pediría, yo sugeriría, Presidente, sí, Janet, sí, ¿me permite? Obviamente yo no puedo comprometer un plazo porque, como se ha dicho, es más propio del Ministerio del Trabajo la materia. Pero yo quisiera plantear que nuestro compromiso está, pero que además para nosotros es súper importante que esta norma pueda ser despachada. Tal como nosotros señalamos mientras se estaba tramitando el proyecto de ley, aquí no hay una retroalimentación entre lo que son los tribunales y el registro. Y eso es parte de lo que se legisla en esta moción parlamentaria, que para nosotros es fundamental, porque eso nos va a permitir evaluar de mejor manera a las personas que están haciendo estos trabajos, ya sea de instalación, de mantención o de certificación de los propios ascensores. O sea, también significa una mejora que los propios trabajadores nos han estado pidiendo a nosotros, porque las empresas que cometen infracciones muchas veces lo hacen perjudicando también a sus trabajadores, especialmente en el ámbito de la certificación. Así que, no sé, a lo mejor podrían oficiarnos y yo le pido al ministro que comprometamos un plazo, pero de verdad nos gustaría que la norma pudiera ser despachada. bien, muchas gracias. Yo sugiero, senadores, acordemos previamente, ¿no es cierto?, oficiar a la ministra del Trabajo y al ministro de la Vivienda con respecto a la preocupación que nace a consecuencia de esta norma, de esta moción, y que ojalá, ¿verdad?, en el menor lapso de tiempo posible pudiéramos tener nosotros los antecedentes respecto de los caminos que se van a seguir en relación al tema laboral. ¿Habría acuerdo en este sentido, senadores, para resolver este tema? Porque coincido con Janet en relación al tema de fondo. ¿Les parece? Bien, lo acordaríamos de esa manera, por favor, el oficio, ¿verdad?, a ambos ministerios, pidiendo la máxima celeridad en la presentación de los plazos, los tiempos en el cual pudiéramos llevar adelante un perfeccionamiento en esa norma. Como bien dice Janet, por lo tanto, declaramos inadmisible, ¿verdad?, la moción presentada sobre este particular. Lo segundo, bueno, con el oficio me resuelve el segundo paso que quería respecto al compromiso de los ministerios para avanzar en la construcción de la norma. Y lo tercero, dado la enorme proliferación que tenemos en relación a la necesidad de establecer un mecanismo que perfeccione la regulación en materia de la construcción de ascensores, y esto que está todos los días, ¿verdad?, en el tapete, bien señalaba Janet, de que dentro del procedimiento, ¿no es cierto?, respecto a las denuncias de infracciones a la normativa, incluye, ¿no es cierto?, este proyecto la norma de informar a la Dirección de Registro respecto de aquellas sanciones que se hayan otorgado a empresas, que hoy día, como bien se señala, hay un poco una caja negra que nadie sabe lo que acontece, y es necesario, evidentemente, también establecer estas regulaciones. Si les parece, secretario, sometería a votación la norma. No, si fue declarada inadmisible. ¿Ya? No, se aprobó el proyecto. Sí, ya viene aprobado. Presidente, lo que pasa es que por favor, la técnica. Sí, no, como consecuencia de la declaración de inadmisibilidad de la única indicación que había, se entiende que ha aprobado en particular también el proyecto. ¿Ah? Ahora, si usted quiere, presidente, se refrenda eso, ¿no es cierto?, diciendo que atendía a la declaración de inadmisibilidad, la comisión unánimemente da por aprobado en particular el proyecto en los mismos términos que lo aprobó el Senado en general y la Cámara. ¿Ah? Ok, yo haría entonces la segunda instancia para darle valor también a lo que estoy y no nos quedemos todos con esta discusión y que quedemos sometidos, ¿verdad?, a la discusión que se planteó con otro escenario también de senadores. ¿Ya? Sería también entonces por aprobar en particular la norma en virtud de la creación de... Sería unánime, ¿no es cierto? Muy bien. Sería unánime. Y bueno, y María José, tu voto se va a consignar nomás para los efectos del seguimiento, pero tú sabes que no se puede incorporar al resultado, pero también vamos a señalar de algún modo que tu adhesión a la misma. ¿Ya? Bien, pues, don Pedro, don Leonel, muchas gracias por su participación, por su información, le agradecemos. Ahora la tarea queda en ustedes,
los pasos que vienen respecto de la seguridad laboral. Muchas gracias, Janet y senadores. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.